Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. Queridos y mis queridas alquimistas, estamos en un nuevo sábado. Acá en Quito, Ecuador, como ustedes saben, este programa es visto a nivel mundial. Hoy con una súper gran invitada que realmente el tema de la tecnología nos conecta y tenemos la posibilidad de conectarnos con seres maravillosos que están de pronto para nosotros que estamos acá en el Ecuador, al otro lado del mundo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está toda esa gente que está a través de la pantalla? Definitivamente estamos viviendo tiempos muy convulsos, de mucha incertidumbre, y justamente para eso este programa ha sido creado, para entregar herramientas y poner a conocimiento también cosas que nos sirvan para poder ir tomando aquellos dones, vamos a llamarle atributos y beneficios que tenemos por el hecho de ser seres divinos, alquimistas, total alquimistas. Bueno. Voy a empezar, como siempre, invitándoles a que se conecten con nosotros a través del chat de la radio, haciendo sus preguntas, tratando de sacar el mayor provecho de nuestra gran invitada hoy, porque el tema de hoy es una gran medicina para el alma, es algo maravilloso. Bueno, voy a empezar, como siempre, leyendo una frasecita que esta vez me he permitido tomar justamente del blog de nuestra gran invitada, para que nos ponga, como siempre les digo, en este contexto bonito de cuando éramos niños o de pronto ahora, si no tuvimos experiencia de niños, ahora que una persona venga y nos cuente un cuento, que nos deje meternos en este mundo mágico que vamos ahora a introducir y nos abra a este gran entramado del mundo de la magia, del mundo de la naturaleza. El tema de hoy, la naturaleza te habla a ti y a todos los que estén dispuestos a escuchar. Y con esto iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas. La naturaleza tiene la capacidad de emitir desde la belleza la amalgama precisa de frecuencias que nuestros desequilibrios físicos y emocionales necesitan para regresar al orden. La frase del día de hoy: comparte siempre tu amor con la tierra. En ella encontrarás siempre la ayuda que necesitas para ti. Muy buenos días, Eva Julián, con nosotros. Qué maravilloso, mi preciosa, tenerte en este espacio. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿no? Porque todos estamos en diferentes ciclos. De hecho, tú estás en España y tú ya estás en tardes. Yo estoy en España y ahora son las 4 de la tarde. Claro, son las 4 de la tarde y esa es la maravilla. Bueno es lo que estemos viviendo cada uno de nosotros, que haya sido un gran día para los que ya su día se va cerrando y para los que apenas iniciamos, que sea con ese impulso y esa fuerza de topar y de recordar aquellas cosas que ya están dentro de nosotros, pero con estos impulsos y estos grandes invitados que vienen semana a semana a compartirnos toda la información, todas esas cosas que ellos ya vivieron, que ellos ya experimentaron y que nos dicen, esto está al servicio. De pronto, ahora lo puedes utilizar tú. Eva, tú eres una gran mensajera. Justamente yo eh, algo que sí que nadie los animación. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste acá? La verdad es que esto ha sido un proceso vital. Yo creo que ya desde pequeña me sentía como muy acompañada cuando podía cuando estaba en la naturaleza. De hecho, viví en la naturaleza muchos años, viví en Andorra desde pequeñita, y en aquella época mm, no era como ahora, era bastante naturaleza salvaje. Y he estado trabajando desde el sonido y la naturaleza desde hace muchos años, y también sobre la antropología y sobre la etnomusicología. Eso fue un poquito el principio. Lo único que sucedió es que, si bien mis trabajos eran muy técnicos, es decir, hacía grabaciones de campo y las utilizaba a nivel artístico, fue hasta cuando no cumplí los 40 y pico años que no tuve una experiencia vital que para mí fue muy impactante, porque había tenido
había tenido una situación familiar muy dura de acoso y tuve que dejarlo todo. Entonces esto, de alguna manera, no sé, te deja un vacío existencial muy grande en el que estuve sumida bien un par de años y muy desmotivada. Y, y un día que pensaba que ya lo había perdido todo porque el acoso continuaba, era un acoso de estos feroces, ¿no? Del que finalmente conseguí protección policial y judicial, pero antes que llegase todo esto, hubo un momento en que realmente me pareció que todo se acababa y ahí tuve mi primera experiencia de ver cómo la naturaleza interactúa realmente contigo. Y estaba en una playa un poco, había ido un poco a rendirme, a pensar, bueno, se ha acabado todo ya. Y me acuerdo que llegó una ola, hizo ¡fas! Un golpe de ola y en ese momento algo dentro de mí empezó a hacerme una reflexión que, que yo interpreté que en aquel momento interpreté que no era mía, porque era tan coherente que no podía haber salido de mí. Era, deja de estar triste, porque ahora que lo has perdido todo, este es el mejor momento de tu vida. Ahora puedes empezar a dibujarte, empezar a descubrir quién realmente eres. Redibújate. Y esto era como una frase que bombeaba en todo mi cuerpo. Redibújate, redibújate. Y la verdad que con las pocas fuerzas que tenía en aquel momento, pues fue algo así como si ese fuese mi piloto automático. O sea, empecé a decidir qué quería hacer. Pero a partir de ese momento yo sentía tantísimo agradecimiento por el mar que me iba casi cada día, le llevaba flores y le explicaba, hablaba sola con el mar, hasta que en un momento dado me di cuenta de que las frecuencias que emitía, cuando iba y estaba un rato sentada al lado hablando y comunicando y expresando mi agradecimiento y a la vez expresándole lo que sentía, cambiaban, modulaban. Y empecé a no dar crédito a esto. Empecé a pensar, wow, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya cambiado de frecuencias? Está cambiando de frecuencias. Y cuando eso sucedía, yo me empezaba a sentir mejor. Hasta que decidí grabarlo, estudiarlo, analizarlo. Y estuve así 20 años grabando hasta que, sí, me di cuenta de que esto sucedía siempre. Sucedía cuando tú te entregabas, cuando tú estabas en una posición de agradecimiento, en una posición de reconocer como una entidad viva, como una entidad inteligente. Las frecuencias cambian y cambian en el río, cambian en el mar, cambian en el bosque, cambian en cualquier sitio y se pueden manifestar desde el viento, el canto de los pájaros, las modulaciones de insectos, las modulaciones que se producen sincrónicas. Es fascinante. Y durante estos años, pues primero me lo aplicaba a mí misma. No lo comuniqué con nadie porque realmente no contaba que nadie pudiese entender esto. Que y círculos cercanos. Empecé por veterinarios, acabé con personas que tenían
que yo creo que es clave en todo esto, Eva, la rendición, porque es como que toda esta personalidad, ¿no es cierto? Todo esto que creíamos que era, cae, literalmente cae y empieza a aflorar el verdadero ser, ese que se conecta y que logra ver la magia y la sabiduría en todo lo que nos rodea. Sí, yo creo que el proceso de la rendición es clave. Es clave, es cuando te dejas un poco de luchar, bien entendido, ¿eh? Ujú. De luchar en contra tuyo, ¿eh? De luchar en contra de algo que es más grande que tú y sencillamente te dispones a confiar un poquito a confiar en la vida, que en un proceso, ¿no? En el proceso de la vida. En que de pronto hay una sabiduría que a lo mejor no somos conscientes y que está dentro de nosotros y que mora en nosotros y que justamente este derrumbarse, porque parte de lo que tú decías, esa deconstrucción de este personaje para llegar a construir realmente el personaje que es el que va a salir después, eso es una verdadera deconstrucción y ese es el proceso constante realmente en la naturaleza. Sí, ahora, para todos, no es algo, no es un proceso fácil. No es un proceso fácil y va a requerir tiempo, va a requerir que te tomes tus espacios, va a requerir que reconectes con tu cuerpo, va a requerir que conectes con tu alma, va a requerir y el entorno que tenemos no, no lo favorece mucho, ¿no? No nos favorece mucho tener o disponer de los espacios de tiempo cuando realmente los necesitamos o cuando más los necesitamos, ¿no? Y luego tenemos bueno, yo no sé todo el mundo, pero a mí me sucede, ¿no? He estado, a la que me despisto, estoy muy en automático, comienzo a trabajar y hacer, decidir, hacer, y, y llega un momento que haces crack. Y esa es la sabiduría del proceso, ¿no? De alguna manera, como quiera que le llamemos, ese ser interior nos invita a través de procesos fuertes. Y esa es la magia. A mí me gusta mucho esto de la confianza, de todo y está sosteniéndonos, porque justamente como somos eso y estas herramientas. Y la naturaleza está constantemente emitiendo frecuencias, que es la otra palabra que yo te iba a decir a ti. Cuéntanos un poquito de qué se trata estas frecuencias de la naturaleza. Vale. Todo lo que está, es todo lo que existe, todo lo que existe, hasta ahora pues estaba hablando de vibración, así, en plan general. En realidad es una vibración, es el resultado de todo lo que tiene vida pulsa y tiene una frecuencia única, predeterminada, que lo caracteriza y lo forma, porque las frecuencias y con nuestros cuerpos. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la naturaleza? La naturaleza es algo así como un universo por inteligencias, tipos de inteligencia, una inteligencia que te puede tener uh, y todas estas inteligencias están viviendo un proceso evolutivo conjunto y nosotros formamos parte de esto. Entonces, de todas estas inteligencias que forman muchos sistemas de vida, unos necesitan un cuerpo, otros no necesitan cuerpo porque trabajan desde otra dimensionalidad. Entonces, todos unidos están formando lo que es la estructura de la naturaleza. Cada humano es una parte
indispensable de este universo. Y cada humano posee una frecuencia vibratoria particular, algo así como un sello. Cuando tú vas a la naturaleza, toda esta millonada o este universo de frecuencias te reconoce por tu sello y reconoce quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, cuáles han sido tus éxitos, cuáles han sido tus fracasos, cuál es tu caminar, por qué estás aquí ahora, cuántas veces estuviste y qué es lo que te pasó en todas estas veces. Es algo así como si y cuando te acercas a la naturaleza, pues, de de muchísimas maneras, de llevar la radio ahí para hacer una fiestita. Siempre va a haber una respuesta. ¿Y cómo es esta respuesta? Esta respuesta puede ser, si vas muy estresado, seguramente nada más entrar te va a entrar un sueño terrible y lo que vas a hacer va a ser dormir porque van a necesitar que tus frecuencias cerebrales modulen. Otras maneras que puede suceder en este dormir puede ser que tengas un sueño o puede ser que te despiertes muy despejado y con alguna idea, algo nuevo o una comprensión de algo. Otras modalidades que estás tranquilamente paseando y se va a llevar a algún lugar que no te vas a estar dando cuenta, se va a llevar a algún lugar donde vas a empezar a tener reflexiones. Y son reflexiones coherentes. Y estas reflexiones no es porque haya una voz en off que te está hablando, ni que un árbol te hable, cosas así. No, sencillamente es que tus campos, no sé, todos tus cuerpos se van a ir alineando para que emerja de ti una voz interna que está conectada con tu esencia y que yo a veces le llamo el sabio, pero le puedes poner cualquier nombre. Pero en realidad es un proceso de resonancia con un universo que está altamente conectado al proceso evolutivo global, unido con todas las inteligencias y seres de la Tierra y a la vez con el universo. Cuando tú estás en medio de un bosque, estás rodeado de inteligencias que están conectadas desde el punto cero. Y ahí, por resonancia, va a depender del tiempo que estás, pero vas a empezar a sintonizarte. Es algo así como un imán que va a ir haciendo que tus ondas cerebrales se vayan reduciendo para que puedas entrar en un estado capaz de reescucharte, de escuchar. Y ahí es como si todo se tuviera que confabular para modular esto y es el momento en que notas que el agua, el viento, los insectos, pájaros, etcétera, y sonidos que no vas a oír, se van a confabular para que tú entres en este estado. No sé si ¡Qué belleza! Yo creo que con esto que tú dijiste, bien podríamos decir capítulo cerrado, hemos dicho todo lo que teníamos que decir y listo. Primero por ese mensaje maravilloso que tú acabas de dar, porque muchas de las veces en estos procesos fuertes que estábamos conversando al inicio, sientes que tu presencia, tu vida no tiene sentido. Y ahora con esto que tú acabaste de decir, es retomar ese sentido. Tu impronta, tu experiencia, tu proceso está sumando a todo esto. Es
el volver a conectarte con eso y pese a que, como tú comentabas, de pronto tú llegas con ira, resentido, dolido, con algún dolor, la frecuencia que emite en esta inteligencia te va a llevar, porque como justamente conversábamos contigo en las clases que en buena hora pude tomarlas, la frecuencia, la vibración mayor lleva a la que está no tan o está bajita y te eleva, ¿no es cierto? Te eleva. Entonces, no importa, entre comillas, no importa el estado en el que llegues, porque toda esta frecuencia, toda esta vibración te va a llevar a un estado mejor. Esa es la magia de ir a la naturaleza. Sí, 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 se produce, realmente se produce magia y es muy interesante que empezar a estar conscientes de esto, porque si no te paras un poquito, pues no te das cuenta. Pero si consigues pararte, escuchar, ver las coincidencias, ver las sincronías, eh, es como entrar en un bosque de espejos. Y esto también sucede en el mar, en el agua, en el río, en todos los lugares. Es- Existen seres, existe el ser del agua, existe el ser del fuego, existen todos los elementos, existen muchos seres. Y es que hicimos nosotros, que somos parte de eso. De esos seres también una parte está dentro de nosotros. Y como tú decías, hay que solamente resonar con esto. Eva, somos seres resonantes. ¿A qué se refiere con esto de somos seres resonantes? un ser resonante, que es todo es resonante, toda la vida es resonante, significa yo soy capaz, yo tengo una vibración mía personal, un sello, una estructura vibratoria que está determinada por las frecuencias que va a emitir cada una de mis células, que va a emitir cada uno de mis órganos ya formados, que va a emitir mi esencia, mi origen, mi origen álmico, pero a la vez también se junta lo que siento, lo que vivo, lo que pienso. eh, todo esto junto es algo así como una sinfonía o que tiene un sello característico. Y esto es único, 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 único para cada uno. Entonces, resonante significa yo vibro y emito y todo lo que tiene la capacidad de vibrar y emitir tiene la capacidad de recibir. Mm. Entonces va a resonar con los que hay alrededor. Frecuencias similares van a sentirse atraídas. Frecuencias opuestas a sentirse, van a sentir rechazo. Y así se confabula muchas situaciones de la vida. Y por eso la importancia de qué frecuencia es con la que yo me quiero conectar. Y eso justamente es lo que, por eso la invitación de ahora. Tú lograste a través de tu experiencia personal y luego de esa experiencia personal, ya con todo el bagaje científico y de estudios que tenías, hacer esa armonía y decir, ah, mira, hay frecuencias que conforme lo que vaya pasando, siguen emitiendo otro sonido, otra frecuencia. Y como tú decías, los árboles nos hablan, los animales nos hablan, la naturaleza nos habla. Lo que pasa es que los humanos nos olvidamos de esa capacidad. Entonces, tú contaste, cuando tú contabas de esta experiencia personal que tú dijiste, tú dijiste que lograste percibir que el mar iba cambiando su sonido. Eso es como nos hablan, aunque muchas veces sí nos llegan a hablar de manera clara y precisa, ¿cierto? Exactamente. Y a través de esa observación y de estudiar con mapas tridimensionales qué es lo que estaba sucediendo, fui cuando pude crear un universo de sonidos, de sonido y de sonidos específicos para ayudar en procesos vitales. Por ejemplo, cuando mis primeros años trabajaba solamente para alteraciones emocionales. Una persona que puede sentir desamparo o que puede sentir frustración, que puede sentir miedo. Una persona que tiene ataques de ira. Una persona que está en un duelo y, y que, y que necesita algo para poderle ayudar, ¿no? Entonces, con el sonido, cuando tú traes un sonido de la naturaleza captado en situaciones así, al, a una persona que, por ejemplo, está en duelo,
Lo que sucede es que este dolor que está impregnando su cuerpo, el sonido tiene capacidad de hacer algo así como un ¡fua! Y en ese espacio en que te arrastra, te arrastra el dolor, el dolor el dolor emocional que se ha impregnado en el cuerpo, lo ha arrastrado, vuelve a suceder lo que sucede en la naturaleza cuando trabajan contigo. Y es que hay una alineación y empiezas a tener reflexiones coherentes que te ayudan a ver la situación de una forma más amorosa hacia ti, más calmada y de ver posibilidades, aparte que te ha calmado. Así es como empecé. Y luego, poco a poco, con los años, pues hemos visto que también afecta a los órganos. Por ejemplo, si yo tengo una irritación intestinal o una inflamación importante, cuando yo le aplico, por ejemplo, un tipo de fuego, de sonido de fuego sobre el abdomen, en pocos minutos consigo que pierda gases y que la inflamación baje, y baja en muy pocos días. Pocos digo 1 o 2. ¿Eh? Vemos como los posoperatorios podemos trabajar sobre la cicatrización y eh, sobre las infecciones quirúrgicas para evitarlas. O podemos trabajar sobre el pulmón o sobre las articulaciones o sobre los accidentes, sobre el aparato locomotor o sobre las inflamaciones hepáticas, sobre la vejiga, sobre el riñón. Es algo que los órganos responden al sonido de los elementos, pero responden de forma inmediata. Y esa es la parte que justamente es importante retomar todas estas herramientas, Eva, porque lastimosamente hemos creído que todo el proceso de sanación de nuestro cuerpo es a largo plazo. Cuando logramos conectarnos con estos procesos que ya son naturales, porque como conversábamos, todos esos sonidos, esos elementos ya son frecuencias inmersas en nosotros, se produce solamente esa sincronía, esa sincronización en la que la frecuencia se eleva y el órgano o lo que sea logra tener otra vibración, literalmente, y restablece su bienestar. Eso sería así. Entonces, esto no es un mundo de locos, esto no es tan así, tan etéreo, algo, es incluso científica y físicamente comprobable de qué pasa. Sin embargo, estamos en un medio, en un mundo y en un sistema que obviamente por intereses X, no vamos a topar acá, no se saca a la luz, pero eso es justamente la misión de, por ejemplo, tú, que eres la gran mensajera de decir, hay estas otras herramientas que de pronto no es tan nocivo para tu cuerpo y que va a ser de gran, gran, gran efecto y beneficio, no solamente para tu cuerpo, para tu ser entero. Sí, 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 sí. Y la forma en la que trabaja el sonido no es como una medicina. Es algo así como lo que acabas de decir. Es un reequilibrio de tu órgano. Y entonces, durante este reequilibrio de tu órgano, lo que va a suceder es que tú vas a empezar a tener reflexiones y emociones que tienen que ver con lo que te está sucediendo. Y ahí eh, haces un doble trabajo, haces el trabajo físico de ayudar a tu cuerpo, pero a la vez tu mundo emocional se empieza a implicar de una forma muy amorosa para ti, sin recriminaciones, sin castigo, sin lucha, sino que es algo suave, que lleva su tiempo. Y es reparador, exactamente reparador a nivel personal, a nivel espiritual, ¿no? Y a nivel orgánico. Ahora con lo que tú dices me viene esto, la naturaleza es cíclica, nosotros somos cíclicos y de alguna manera con el corre el cotidiano, las actividades, nos vamos desconectando de esos ciclos. Hay personas que realizan sus actividades en la noche, hay personas que a lo mejor se han desconectado de la parte del descanso, del sueño. ¿Esto en qué manera nos ayuda a retomar esta ciclicidad?
Es muy interesante tu pregunta, porque la naturaleza y en todos los continentes, en todos, tiene un mapa acústico fijo para regular los ciclos de la vida. El ciclo de la actividad y el ciclo del descanso y la reparación, pero la reparación con profundidad. Entonces, si te fijas, en cada continente tienes lo que se llama un ciclo circadiano acústico, que es que durante el día va modulando, amanece el amanecer, va modulando, se pasa durante el día y está la noche. Bien, en cada continente con su propia riqueza de fauna y vegetación y de la estructura de su ecosistema, parecen sonidos distintos, pero cuando los analizas te das cuenta que en todos está integrado por la misma estructura de frecuencias. Es decir, los amaneceres hay un aumento considerable de altas frecuencias, es decir, frecuencias que van desde los 15.000 hasta los y más allá, ¿no? O sea, pero los que dentro de nuestro rango humano podría ser a partir de los 15.000 hasta los 19.000 hercios, aquello están ahí. Y este tipo de frecuencias lo que hace es dinamizar neuronas. Lo que hace es dinamizar todo el sistema y facilitar la producción de serotonina. A medida que el día pasa, estas frecuencias van modulando y por la tarde van bajando, de manera que al mediodía, después del mediodía, ya las tienes a 10.000 hercios, entre 10 y 15.000 hercios, ha bajado bastante, y empiezan a aparecer alguna infrafrecuencia. Entonces es por la tarde, es que cuando estás más calmado, estás más reflexivo, estás más para el estudio, pero ya te estás preparando para la noche. Y cuando llega la noche, infrafrecuencias, frecuencias anabólicas, frecuencias de reparación, frecuencias de reconstrucción. Cuando tú coges estas frecuencias porque estás viviendo en una ciudad o estás viviendo en un sitio que no sales mucho o que no estás en contacto con el pulso vibrante de todos los ecosistemas, toda la tierra cantando así para que los seres vivos se mantengan, cuando tú las aplicas en tu casa, tienes las mismas reacciones. Es decir, por las mañanas te vitaliza y por las noches te ayuda a la reparación y favorece la producción de melanina. Y con esto acabas de contestar algo que nos acaban de preguntar. De todas maneras, me gustaría que amplíes un poquito. Dice, los sonidos de la naturaleza pueden llevarse a una persona en grabaciones. ¿Tendría el mismo efecto? Sí, sí, claro. Requiere, eso sí, que sea captado con muy alta calidad porque hay muchos matices, porque si no se te queda pobre. Y se te queda pobre y tienes que tener equipos que reproduzcan exactamente lo que está sucediendo en ese momento para que tú puedas tener una reacción similar. Si no, no. Es lo que sucede, por ejemplo, con los sonidos que tienes muy recortados en un YouTube o un Spotify de naturaleza, que al cabo de un rato te ponen nerviosos. Te ponen nervioso porque muchos de ellos no son reales, son hechos en laboratorio o son cogidos de un trocito y copia, pega, 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 hasta que te da una hora. Pero no es un sonido real de la naturaleza hablándote durante una hora. Cuando has estado grabando, has estado en sintonía y has estado pidiendo esto, que hablase para ti. Entonces, esto es muy distinto. Cuando son sonidos reales y grabados con alta calidad, la respuesta es igual. Si no, Claro. no. Pero eso hay que tener mucho cuidado, como tú decías, porque a veces el desconocimiento, ahora el tema del Internet realmente es un beneficio, es una ventaja, pero también hay momentos en los que no, porque encuentras material, a mí me ha pasado ya después de hacer el estudio contigo y todo, soy más pendiente de lo que escucho, de lo que siento y todo, y hay veces que tú te encuentras en un YouTube, sin querer mencionar en redes, pero dice hercios tanto, me invento, 432.
Y el momento que le mides no tiene nada de 432. Entonces hay que ser muy pendientes al respecto de eso. Por eso, Eva, si bien es cierto, tú tienes toda una plataforma con un montón de sonidos, de hecho, ese es el trabajo al que te dedicas en Bendecida ahora, pero también es mejor ir a la naturaleza, sentir esa Y frecuencia, claro, conectarse. Ujú, una cosa no evita ninguna otra, solamente es para las personas que no pueden, porque no claro. pueden. Y entonces es como un acercarlo con la máxima calidad para que puedan ir. Y lo bueno es que ahí te das cuenta de lo mucho que necesitas la naturaleza, porque tu cuerpo enseguida lo notas y te das cuenta que la necesitas, ¿no? Y hay una cosa que quería poner sobre el hilo que llevábamos hace un momento. Es que también hay que tener mucho cuidado con los mensajes subliminales que se ponen dentro de las grabaciones. Ujú. Ir con muchísimo cuidado con esto, porque no los vas a oír, pero te pueden inducir a muchas cosas. Sí, eso es de lo que hablábamos justamente, como tú señalabas, lastimosamente tenemos que estar muy prevenidos porque hay un sistema que no le conviene justamente estos despertares, esta concienciación, porque imagínate que todo el mundo dejara de utilizar, y esto es solamente así, entre paréntesis, medicina o cosas así, fuera la naturaleza, reconectaría el pisar el piso en la tierra, el respirar, el mirar el sol, muchas cosas cambiarían en este mundo, entonces hay que ser muy conscientes de lo que tú dices. Bueno, también yo creo que tendríamos que combinar las dos cosas, o sea, no rechazar una cosa ni la otra. Yo no estoy, por ejemplo, hay personas que utilizan sonidos porque tienen insomnios terribles desde hace muchísimo tiempo y están medicándose, ¿no? Entonces, no es el consejo de decir, no, no, deja de medicarte y tal, sino que empieza a fusionarlo hasta que te lleve a otro lugar. Es decir, creo que los dos tipos de medicinas, o las tres o las cuatro medicinas, o los 1000 tipos de medicina que podamos crear, son complementarias, que se han de ayudar unas a otras, ¿no? O sea, no complementarlo, Y unirlo. esa es la magia de la naturaleza, Eva. Si tú te pones a ver, realmente yo creo, coordino plenamente contigo, concuerdo plenamente contigo en eso de, es un proceso, es un proceso. Si tú has venido durante mucho tiempo utilizando medicina química, la que tú quieras, y empiezas a estas cosas, va a haber un momento en que tu mismo cuerpo va a empezar a repeler de pronto la otra, pero es un proceso, no puedes hacerle de golpe y porrazo. No, no. Eva, nos preguntan, ¿cómo podemos reconocer estos mensajes subliminales? Aparecen de forma espontánea. Aparecen de forma espontánea. Es algo que lo vas a reconocer porque vas a reconocer y identificar los que no proceden, por ejemplo, de tu mente o de tu imaginación. Porque cuando proceden de tu mente o de de tu imaginación, no te quedas bien por dentro. Aparece también la crítica, el tendría, el debería, el tal, ¿sabes? No, es auténtico y tú no te quedas bien cuando es de verdad, es algo muy profundo que tú te das cuenta de que eso es cierto. Y si es un consejo, también es algo que te da muchísima paz. Y la forma en que aparecen es espontánea y lo has de preparar. Es decir, has de empezar a darte cuenta o aceptar de que estás en medio de inteligencias reales. Es decir, que un árbol es algo más que un cacho de madera para cortar y hacer leña. Que sí, vale, vas a hacer leña para tu invierno, pero ahí hay una inteligencia con unas capacidades que no le has permitido mostrarte, porque nuestra educación nos ha dicho que es un cacho de madera, sin vida. ¿Mm? ¿Eh? Mientras que si te permites modular el listón de tus creencias, poco a poco te vas a ir dando cuenta de que vas a poder percibir que no solamente no es un cacho madera, sino que cada uno de ellos es distinto.
y con una sabiduría profunda. Bueno, primero contándoles a todos los que están en este momento conectados, a todos los alquimistas que están conectados con nosotros, que justamente lo que acababan de preguntar hace un momento, Eva es tan generosa y a través de su trabajo nos ha traído un regalo maravilloso para todos quienes vamos a acceder a esto. Así es que quédense pilas, atentos al respecto del regalo de Eva, porque vamos a tener la posibilidad de justamente acceder a sonidos. Ya les cuento en un ratito de qué se trata. Hablando de árboles, hablando de tierra, me hiciste acuerdo en una experiencia que tuve yo dentro de clase contigo. Recordarás que yo comentaba que yo empecé a tener una vibración en mi oído y yo decía de dónde me viene, pensé incluso que era otitis, alguna cosa así, hasta cuando hubo un sonido, recordarás que hubo un temblor y yo me di cuenta que esa vibración que yo sentía en mi oído cambió y era justamente esta diferencia de frecuencias. Y recordarás que en clase yo toda feliz les dije, estoy escuchando la vibración de la tierra, estoy escuchando la vibración de la tierra. Y me di cuenta que era la tierra, lo que escuchaba era la vibración de la tierra, porque era ese, y cuando hubo ese temblor, entonces, en esto, Eva, cuando tu intencionalidad es abrir tu corazón, un poco derribar tus barreras y dejar que sea tu ser el que te guíe, empiezas a tener otro tipo de percepciones. Totalmente, sí, sí, sí. Yo creo que esa es la clave. Empezar desde ahí, desde la humildad, sin hacerte imaginaciones, sin ideas preconcebidas, porque te va a sorprender y cualquier cosa que imagines no se va a acercar a la realidad. Sí, realmente es así. Y qué bonito es vivirlo, ¿no? Qué bonito es vivirlo porque te vas dando cuenta de que vas sintiendo, vas abriendo tus percepciones, los árboles sí te hablan, hablando de la sabiduría de los árboles, también los árboles sí te hablan, la naturaleza te habla y es tu propio ser el que está manifestado. Dice, no sé si ya lo trataron, hay sonidos de la naturaleza o elementos específicos que influencian a cada órgano en específico. Sí, 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 totalmente, totalmente. Por ejemplo, eh, hay sonidos de agua. No se puede generalizar, no puedo decir agua porque es como si un pintor te hablase del color rojo. Sería una Exacto. barbaridad. Te diría, no, el color rojo no existe, existen 2 millones de rojos, ¿no? Pues hay 2 millones de sonidos de agua. Entonces, el agua, así, con una simplificación exageradísima, es un sonido que interactúa mucho con las emociones, con el mundo emocional. Pero también es un sonido que trabaja sobre la digestión, trabaja sobre el pulmón, trabaja sobre el riñón, trabaja sobre la circulación, por ejemplo. Lindo. Hay para todo, ¿cierto? Hay para todas las emociones, hay para todo lo que tú necesites. ¿Cómo lograrías tú identificar eso? ¿A dónde me voy? ¿Qué es lo que siento escuchándote? Solamente escuchándote, preguntándote, ¿cierto? Si estás tú atravesando un momento difícil, a lo que me refiero es Ah, explicándome un poquito más. Estás atravesando un momento difícil, no sé, estás triste, con ira, lo que sea que te esté pasando. Entonces, empiezo yo a querer tomar estas herramientas hablando de que con la intención mueves la energía y empiezas a abrirte esta posibilidad. ¿Cómo saber a qué espacio me voy? qué espacio de la naturaleza. Bueno, primero lo que tú puedas, ¿no? Porque no todo el mundo puede irse a cualquier sitio, ¿no? Una persona que está viviendo en la montaña en un momento dado no puede irse a la playa porque implica irse de viaje, ¿no? Pero si tú tienes la naturaleza cercana, hay un tema muy interesante y es que eh, siempre nos sentimos como, ¿sabes? La educación religiosa que hemos tenido, en la que siempre vas y pides porque tú estás en una posición de inferioridad y vas a pedir. En la naturaleza esto ha de desaparecer. Lo has de borrar, porque si no, no vas a hacer nada. En la naturaleza sencillamente llegas a casa y tienes infinidad de seres y de inteligencias atentos a qué es lo que vas a necesitar. ¿Eh? Entonces, solo lo has de pedir. ¿Qué lugar me pongo? Y lo vas a sentir a través del cuerpo. Por ejemplo, vamos a imaginar que hay un arroyo y tú pues necesitas ir al arroyo
o tienes un arroyo al lado y necesitas pues empezar a conectar contigo, solucionar la gestión, trabajar sobre una situación que puedas tener personal. Has de buscar cuál es el lugar, lo pides, paseas y cuando es el lugar lo vas a sentir. Vas a sentir que tu cuerpo te va a decir aquí. Y pasa a través del cuerpo, no pasa a través de la mente. ¡Ay, qué bonito que es este! ¡Ay, qué mono! En este hay setas, me voy a poner, ¿no? No, no funciona así. Funciona a través del cuerpo. El cuerpo te lo dice. Y entonces ahí Percepción efectiva, ¿no? el cuerpo ahí se va a relajar. Y cuando Ujú. tu cuerpo se relaje, tu mente se relajará. Y Qué entonces ahí bendición, ¿no? es cuando vas a entrar en un proceso que aparece a partir del silencio. Eva, yo conozco y sé que incluso por tema de frecuencia y vibración, que todos estamos realmente en esto, tú estás en el sitio donde necesitas estar, ¿no es cierto? Entonces, todos los sonidos que están a tu alrededor están confabulando de una u otra manera. Es por eso que cuando tú empiezas procesos de conocimiento, de desbaratar, de todo este proceso de crecimiento personal, holísticos, como tú quieras llamarle, más bien tú, sea, como conversábamos contigo, empieza a pedir otros espacios, como por ejemplo, mudarte a la naturaleza, irte a otros espacios porque tu frecuencia va conectándose con esto. Sí, y también diría más, también a veces un lugar te puede llamar y lo hace durante meses y años. Es aquello que es sensación que tienes, te viene una idea, wow, cómo me gustaría esto, cómo me gustaría esto, cómo me gustaría esto, hasta que empieza a dibujarse el sitio, ¿no? Y entonces, los lugares también te llaman. Yo muchas grabaciones las he hecho así, un lugar que te llama. Y llega un momento en que dices, vale, y las cosas se ponen muy fáciles para que puedas ir. No fluye. Justo te iba a preguntar, ¿cómo haces tú para saber qué sonido necesitas grabar? Mm, mm, Pues en todos estos años ha habido de muchas maneras, pero, por ejemplo, a veces he ido a lugares que, que me han aconsejado, ¿no? Porque este lugar es precioso, este es maravilloso, bla, 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 y he ido y no ha pasado nada. En cambio, cuando me dejo guiar, llego a los sitios y sucede. Sucede. Y yo lo noto porque entro en conexión con el lugar y recibo un mensaje. Y luego no me quedo ahí, porque eso sería, para mí no sería, soy Capricornio, Capricornio. Necesito más pruebas. Entonces los analizo, los estudio en 3 dimensiones y los aplico. Pero siempre los mejores sonidos que tengo han sido que el sitio me ha llamado y he ido. ¿Alguna vez sentiste algún sitio, no recuerdo si fue con unos coyotes, unos lobos que tú nos contabas igual, de que más bien, o sea, buscabas y que era como que no se dio, como que no se dio? ¿Qué es lo que haces ahí? Simplemente escuchar, ¿cierto? Me refiero que, me imagino que estás hablando de la grabación de la luna roja. Ujú. Sí, 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 Ah, sí, justamente. sí. Que tuviste que buscar mucho para hacer esa conexión, los lobos y todo, porque tú Sí, tienes sí, sonidos de todo tipo, naturaleza, animales. Ujú. sí, llevaba años intentando grabar aullidos. Bien, ¿no? Había grabado unos aullidos en la frontera con Alaska, pero quería algo más. Entonces coincidió que me puse en contacto con una persona que es un entrenador que tiene su propia manada de huskies siberianos de raza y que son los campeones del mundo en velocidad y que viven en la Cerdaña, un sitio muy cercano en el Pirineo catalán, ¿no? Entonces me puse en contacto con él y fue súper amable, el Lázaro, se fue súper amable, me dejó todo su recinto, me encerró dentro del recinto, bueno, era un recinto muy grande, muchas en la naturaleza, era como un bosque vallado y para tener a los animales protegidos. Y él se fue
Y dijo, ¿aquí te quedas? Y era la noche de un eclipse de luna roja. Y la verdad es que fue precioso, precioso de darme cuenta, bueno, primero cómo me recibieron, pero me recibieron a beso total. O sea, se tiraron encima a darme lametazos y besos. Y ya durante toda la noche estuvieron a mi lado, a mi alrededor, y yo podía ver cómo si yo llevaba las horas cronometradas de cada momento, de cada fase de la luna, ellos se anticiparon, o sea, clavaron a la décima de segundo, ellos cantaron diferente, cantaron a todo, a cada fase lunar la cantaron, incluso vino una lechuza a avisar antes del eclipse total, empezó, se colocó encima nuestro, los lobos estuvieron en silencio, la lechuza empezó a dar señales de alarma y cuando ¡guau! Se creó el eclipse, todos ¡guau! A un canto específico, A pero cantar. todos sus cantos eran, todos sus oídos eran. Y claro, la noche fue larga y hubo momentos que yo me quedaba dormida y notaba cómo entraban en mis sueños, cómo interactuaban con mis sueños y sus oídos, ¿no? La verdad es que fue algo precioso. Este sonido que es toda una noche que se ha fraccionado en las 7 fases de la luna, y desde que salió hasta que volvió otra vez al otro lado del cenit, lo estoy utilizando para la liberación de dolor ancestral Mm. Y eso del es cuerpo. brutal, Eva, eso es brutal. Yo lo viví, lo sentí en clase. Recuerdo que justamente fue cuando yo logré ver un proceso que tenían que hacer y esa conexión de conectarte, redundando con la frecuencia del lobo y recordar también tu lado salvaje. Empezar a aullar es una cosa así de, es brutal. O sea, Sí, es toda una invitación, es toda una invitación realmente. sí, sí. Sí, Además que sí. notas como de esta parte del cuerpo, toda tu parte etérica, como si estuvieran levantando. Y tú solamente tienes que dejar, dejar, dejar. Y es como, wow. Sí, es hermoso, sí. Bueno. Esto hay que vivirlo, definitivamente esto hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que empezar a conectarnos más. Con esto que habíamos conversado ahora con Eva es tan bonito porque los seres humanos realmente pensamos, como nos dijeron, ¿no es cierto?, que tenemos estos 5 sentidos cuando realmente tenemos una infinidad de sentidos. Nuestro cuerpo está lleno totalmente de sensores, vamos a llamarlos así, que perciben todas estas frecuencias. Mm. Entonces hay que ir más allá de ver con los ojos y escuchar con los oídos. Conversábamos contigo que incluso el cuerpo es todo un sistema auditivo, ¿no es cierto?, que va conectando estas frecuencias. Totalmente, totalmente. Es como permitirte que empezar a ser consciente de todos tus cuerpos. Es decir, tu cuerpo físico, también de tu cuerpo sutil, porque es tuyo y porque forma parte de todo esto, porque es la forma en que tú puedes empezar a comunicar, interactuar con la vida de tu casa, que es la tierra, Mm, casa ahora. No claro. tendría sentido, no tendría sentido. Mira, por ejemplo, yo salgo a pasear con mi perro y, por ejemplo, en la época seca, él empieza a caminar, 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 y lo sigues, lo sigues, lo sigues, lo sigues, y en medio del bosque, después de caminar un buen rato, va y encuentra agua en el agujero de un tronco. A ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sepa nada más salir de casa que allí, a 45 minutos a pie, hay agua y Claro. que vaya directo? Entonces, lo que quiero decirte es que nosotros, en nuestras versiones anteriores, es decir, en todas las etnias donde el hombre ha vivido con la naturaleza, tienen esa capacidad igual que la de los animales, pero la tenemos como atrofiada.
Y como todo músculo atrofiado, hay que ejercitarlo y hay que ponernos en actividad para poder retomar esas cosas. Los seres humanos, perdón, dime, ibas a decir. Ah, no, no, perdona. Ya. No, los seres humanos, a veces con el ego o a veces justamente en este manto de olvido que tenemos, creemos que justamente los sonidos están como sueltos, ¿no? Y como tú decías, en el tema del eclipse de la luna roja, el búho vino, anunció que el eclipse estaba llegando, los lobos permanecieron en silencio y cuando sintieron que era el momento, aullaron. Eso pasa todo el tiempo en la naturaleza. La naturaleza todo el tiempo tiene una sincronía. No es que, por ejemplo, lo que conversábamos contigo, los sapitos cantan 5 minutos antes de que el gorrión empiece en la mañana. Y así es toda una sinfonía, es toda una orquesta muy bien planificada la que estamos rodeados. Totalmente. Y yo creo que has dicho una palabra que es clave, que es las creencias. Creo que nuestra principal dificultad está en las creencias, en lo que creemos a ciencia cierta que es verdad y que implica una limitación. O sea, creencia limitante. Sí, 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 sí. Y para eso están. Bueno, ahora sí, vamos a ir al regalo que Eva nos tiene para todos nosotros, porque aparte de eso, alguien nos pregunta, ¿pero cómo podemos acceder a una plataforma o páginas seguras de terapias de los sonidos? Por eso hoy le tenemos aquí a la gran Eva, que tiene tantos y picos de años, ¿cierto? Sintiendo, viviendo. ¿Sabes qué? Quería hacerte una pregunta, Eva, que yo sé que va a ser súper complicada, porque digo, has tenido tantas experiencias bellas, la naturaleza ha sido tan bondadosa contigo, tu ser vino tan conectado con eso. ¿Tienes alguna experiencia que realmente haya sido así de esas que sientes que el ser es pleno se te está y te haya marcado como persona en tu proceso? Que me imagino son millones, pero alguna específica. Sí, tengo algunas. Por ejemplo, una de las últimas ha sido en unas cuevas que hay en Francia, en el sur de Francia, que son unas cuevas donde María Magdalena había estado haciendo ritos de iniciación. O, y en esta cueva, en un momento dado, eh, era, fui no sé, ahí dentro pasó algo que me permitió ver una situación que pude ponerle freno a tiempo y salvar a una persona, sí. Mm, qué hermoso. Eso fue hace no mucho, eso fue reciente. Mm. Qué hermoso, qué hermoso. Aparte de eso, Eva, uno de los procesos más hermosos o uno de los conocimientos a los que llegué a tener conciencia a través de este conocimiento es que la naturaleza es tan hermosa y tan amorosa que muchas veces esos procesos que de pronto fueron muy dolorosos para ti, los vives con una total suavidad. A lo mejor ya no entiendes desde el intelecto el para qué o por qué o no sé qué, simplemente sientes que te desprendes de aquello. O sea, es como lo liberé, no entendí qué fue lo que pasó, no entendí, pero lo liberé. Y eso Mm. es muy amoroso, es muy tierno. Es tal cual como el abrazo, ¿no? Es como un abrazo que simplemente te acurruca y te deja. Ay, sí, es muy interesante esto que dices, porque cuando trabajas con la naturaleza o cuando trabajas con sonido, sucede una cosa muy interesante, y es que puedes tener una revelación en un momento dado, con el sonido sucede con mucha frecuencia, en alteraciones emocionales o cuando estás viviendo un proceso importante. Y es que en un momento dado, zac, te va y te lleva a el origen. ¿Dónde nació esto? Y te ayuda a ver que eras, por ejemplo, que eras inocente a esto. Y tienes esta revelación que tú dices, y entonces comprendes, y de ahí puedes ver, wow, y a partir de ahí resulta que reacciono así, reacciono así, reacciono así, porque tengo esta creencia de culpabilidad mía, ¿no? Es un ejemplo. Pero esto sucede en una fracción muy rápida de segundos. Es como un algo muy rápido mental, lo puedes entender, pero una vez has estado, es como adiós. A partir de ahora continúas, pero no te quedas pillado ahí. Incluso en un momento dado puedes tener esta experiencia y al cabo de unos cuantos días ya
no acordarte. Es decir, no necesita que vayas y estés siempre removiendo el problema, sino que en un momento te da un flash, lo ves, lo entiendes y a partir de ahí continúas. O sea, borrón y cuenta nueva. Ujú. Bueno, en este punto el tiempo pasa rapidito, este tiempo lineal que nos, ya estamos hablando más de una hora. Eva, vamos a hacer ese regalo maravilloso que tú quieres entregarles a todas las personas que están conectadas ahora. Adelante. Voy a comentarles más o menos cómo es el tema, pero antes de comentarles, quisiera que tú nos cuentes cómo deben saber qué sonido van a descargar, qué sonido van a ir a buscar. Bueno, en la página de sonidoyvida.com tienes un catálogo muy grande que está ordenado por aplicaciones, desde emocionales a fisiológicas. Y dentro de las emociones, pues tienes diferentes emociones. Tú puedes ir mirar, tienes un buscador a mano derecha que puedes poner, o si está desde el móvil, sale en el centro, y puedes poner una palabra clave, ¿eh? Dolor, tristeza, estómago, por ejemplo. Entonces, la página te va a mostrar qué sonidos podrían indicar irte bien y los puedes escuchar para ver un trozo para ver cómo si te gustan. Y si tienes una situación así como más complicada, me puedes escribir siempre y cuando no sea una carta muy, 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 muy larga y sean preguntas cortas. Entonces puedes escribirme, en la página encuentras, se pone ayuda y ahí te da el email que puedes escribir y puedes hacer la pregunta, oye, ¿qué me iría bien para esta situación? Intenta no ser muy largo, porque si es muy larga no voy a poder mirar muchas. Y nuevamente hablando de que hay que despertar este músculo maravilloso que es la percepción y la intuición, dejarse guiar también, que yo creo que eso es una de las cosas más poderosas y a la vez más difíciles que tenemos los seres humanos porque queremos siempre tener el control, ¿cierto? Saber que todo está así como estructurado y dejar que la frecuencia que necesite también me llegue. Entonces, dicho esto, vamos a hacer el gran lanzamiento, suenan los tambores, tarán, tarán, y vamos a anunciar que Eva nos va a otorgar el 10% de descuento en la descarga de cualquiera de los sonidos de su plataforma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente como Eva dijo hace un momento, me voy a conectar con la página de Sonido y Vida, ¿cierto? Voy a poner la palabra alquimia, que será la contraseña, y tendré el acceso durante una semana al 10% en la descarga de los sonidos que están disponibles en la plataforma de Eva Julián. Algo que se me haya pasado, mi querida Eva, bueno, felicidades a todos porque realmente en la abundancia somos seres tan bendecidos que tenemos estos grandes beneficios. Y ahora de lo que me preguntaban, cómo podemos acceder a sonidos y todo, ahí está, están listos para ustedes. Un detalle, es alquimia en mayúsculas. Ah, sí, eso se me olvidó. Alquimia en mayúsculas, así es. Alquimia en mayúsculas. Entonces, lo dicho, ustedes solamente conecten, miren, vean, sientan, intuyan y déjense llevar, que eso es la vida. A veces hablando de esto, ¿no? De dejarse fluir, de dejarse soltar, también confiar en que realmente eso es así. Bueno, mi querida Eva, ¿tú quieres de pronto compartir un mensaje, algo con los nuestros alquimistas antes de partir? Bueno, primero que es un honor poder estar en contacto con todos vosotros y contigo. Y, mm, y que, bueno, eh, una reflexión. Es que a mí es mi creencia de que una de las soluciones por las que vamos a pasar a nivel colectivo, humanidad, es el poder encontrar la forma de entablar un contacto verdadero con la naturaleza, aprender a escuchar y permitir que nos escuche y aprender a encontrar soluciones teniéndola en cuenta. Ujú. Creo que este es un episodio de nuestro futuro. Y ya no muy lejano, porque realmente estamos viviendo tiempos muy fuertes, definitivamente estamos en un tiempo de transformación y este es el momento en que realmente la alquimia tiene que hacerse precisa. Recordando que la alquimia no es sino la transmutación del ser.
Recordar que nosotros somos seres tan bendecidos, tan vastos, que tenemos todo ya a disposición de nosotros, que hay que simplemente poner la intención de conexión con estas herramientas maravillosas, como en este caso es la naturaleza, sus sonidos, con todo lo que implica a ese maravilloso reino animal, mineral, vegetal, y por qué no, este maravilloso reino humano. Recordándoles a todos ustedes, que somos los grandes alquimistas de nuestra vida, que el gran oráculo que tenemos es nuestra voluntad, y este receptáculo, el corazón. Como siempre, el elixir maravilloso del amor. Nosotros somos los alquimistas y las alquimistas de este camino. Una hermosa jornada para todos ustedes. Gracias, preciosa, por compartir este espacio conmigo. Gracias por aceptar el compartir este conocimiento con todos y estamos en contacto. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Qué bonito, Katrina. Ay, perdón, antes de cortar, perdón. Me estaba olvidando. La página de Sonido y Vida va a quedar en los comentarios para que ustedes solamente con el link puedan acceder. Y bueno, ahí estarán en contacto y tendrán acceso a todas las redes de Eva. Se me pasaba. Ahora sí, un abrazo grande para todos y estamos en contacto. Besos, preciosa, y besos para todos. Bendiciones. Bendiciones.